Morning, everybody. So we will do this morning exercise from now on every day. Okay? Try to find the bus and get into the bus and come to the restaurant side. And apparently you had less problems than I had today. Okay? So you were really on time. That was much like Germans today. Okay? So I was a bit late. Sorry for that. Anyway, today is a big day for you, okay? Because you will visit, first time perhaps, underground area here at CERN, at the LHC. So we'll visit the CMS experiment. And before, Pablo will tell you about the detectors, so he will prepare you to understand what you will see. And then we will have a quick lunch today. Okay, so don't eat too much. Because at 2, so we will be back at 1 and at the main site of CERN. And at 2 we already go off to the next visit. And then at 3 we start our fantastic Geneva treasure hunt. So we will send you to Geneva. You will get instructions in hand, so don't worry. And then tonight we will have a big party. At 8 we meet at the restaurant Edelweiss. And there we will have cheese fondue or chicken goulash or vegetarian lasagna. You already showed us yesterday. Okay? Any questions? No questions. Perfect. So then I wish you nice entertainment. From Pablo? Oh, no. Here we go. Maybe it's not necessary. Just la batería de... O sea, el micrófono no tiene batería. Entonces ahora yo tengo que hablar alto como nunca lo he hecho. Y entonces me pongo aquí en plan madreruelo. Que se acerque más y que ocupen estos sitios que están más cerca. No, bueno, si alguien no me oye muy bien, pues está bien que se ponga aquí delante. Porque, bueno, bueno, yo prefería haber dado esta charla en el auditorio, primero porque es más catchy, y luego porque tiene una pizarra de verdad y tizas de colores. Pero aquí tenemos una full de pizarra de Estambul, de estas de plástico, y esto no me motiva a nadie. Entonces, la backup solution es dar la charla con las transparencias, que es un poquito peor porque uno está constreñido a contar lo que quería contar, y no lo que le gustaría contar. Bueno, dicho esto, como vamos, hay un problema. Atrás, es un para el pique. Eso está bien, porque si te estás sobando, dices, joder, hay que contar este tío hasta aquí. Y entonces, bueno, para hacer esto un poco más así, darle un poco más de utilidad, interrumpir moderadamente, tener paciencia cuando contestes, porque normalmente el 90%, esto ya es charla, el 90% de las veces uno contesta una cosa diferente de la que le han preguntado. Parece que es porque es un científico despistado, en realidad es mentira. Es porque uno tiene un ego un poco subido y cree que lo que contesta es más interesante que lo que le han preguntado. Esta frase no está copiada de Álvaro, pero bien la podría haber dicho él. Pero bueno, vamos a hablar de detectores de partículas porque hasta ahora supongo que hemos tenido demasiadas charlas teóricas y entonces vamos a relajarnos. Esto me gusta porque los detectores son cosas que alguien puede tocar, ¿vale? Y bueno, os voy a enseñar algún detector de partículas para que veáis luego de lo que vamos a hablar. Y entonces, como he dicho, vamos a hablar de cosas que se pueden tocar. Yo también voy a hablar de una parte teórica. ¿En qué consiste la física experimental? Pues bueno, es fácil de entender porque, como muchos habéis estado en laboratorios, vamos a intentar poner un segundo.
Sí, Sí. Yeah, and 809 must be this one, 809 there. And then forward serialization. And then ¿Se oye? Bueno, se oía mejor antes. igual que ahora si me pongo hacia atrás me causa tanto. Un momento, me pongo el cable por dentro. A un estudiante en su charla estaba tan nervioso y tan inseguro que probó el micrófono como 4 veces. ¿Cómo probó el micrófono? Entonces dejaba a la audiencia sorda. ¿Así se llama? Porque yo digo lo mismo. Bueno. Se oía mejor antes. Se oía mejor antes. Se oye distorsionado. Que te haga ilusión casi. Aquí. Ah, que te lo veas. Ah, que me lo ¿pero me está o no? Sí. Bueno, olvidamos el micrófono. Además, una de las cosas más exasperantes y más curiosas cuando uno va a una charla, particularmente con físicos, que son las que yo conozco, es ver cómo gente que hace cosas de altísima tecnología, entre 5 son incapaces de encender el micrófono. Sorprendente. Yo decía, la física experimental o cualquier ciencia experimental es sencillo entender lo que uno hace. Uno quiere entender la naturaleza. Para entender la naturaleza lo primero que hay que hacer es pensar, observar y saber realmente qué es lo que quiere entender. Y a raíz de eso, pues uno hace experimentos que tiene que diseñar en función de unos prejuicios. Esos prejuicios se llaman modelos teóricos y, según lo buen científico que sea uno, pues puede intentar denotadamente confirmar sus prejuicios y no es muy interesante. Y en la mayor parte de los casos uno encuentra cosas novedosas, que es mucho más interesante, es cuando realmente aprende. Entonces, todo esto viene a deciros qué es lo que realmente nosotros queremos medir y cómo interpretamos los resultados, porque cuando uno observa algo es muy importante interpretar. Como cuando uno es un bebé, cuando uno es un bebé recibe mucha información, recibe luz de cosas, pero no sabe lo que ve. Tarda un cierto tiempo en entrenar a su cerebro para que esas imágenes que le llegan las organice e identifique personas, inmuebles, juguetes y la PlayStation, cosas de ese tipo. Entonces nosotros, en física experimental, es un problema bastante sencillo. Tenemos un modelo que es el modelo estándar, experimental de partículas. Y el modelo estándar son estas tablas que habéis visto, tiene una serie de matemáticas complejas detrás que te permite calcular cosas que uno ve en el mundo real. Entonces, una forma de simplificar todo lo que hacemos es que, bueno, el modelo estándar, si no lo han dicho, es una teoría de interacción o de colisión, y esencialmente describe cómo interaccionan las partículas. Entonces, en general, yo tengo dos partículas de un estado inicial, las hago colisionar y obtengo un estado final. El estado final le voy a llamar siempre I y al final siempre F, para facilitar las cosas. Entonces, toda la complejidad matemática del modelo estándar, yo la puedo meter en un globo, ¿de acuerdo?, que me va a decir cuál es la probabilidad que un proceso determinado ocurra en la naturaleza. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa si yo junto un electrón y un positrón y quiero que salgan un muón y un antimuón? Pues eso tengo que hacer un cálculo y me puede decir, bueno, pues si lo haces en determinadas condiciones tienes que ver 1000 pares muón antimuón. Bueno, pues esa probabilidad tiene un nombre que es muy útil y hablaremos mucho de eso y se llama sección eficaz y tiene este símbolo sigma, que es en griego es la S, porque tiene dimensiones superficiales. Lo que quiero decir con esto es que nosotros lo que medimos es secciones eficaces, es decir, medimos probabilidades de que ocurran cierto tipo de cosas dado el estado inicial y luego o bien seleccionando el estado final o viendo lo que pasa. Un ejemplo típico, por ejemplo, interacciones electrón-positrón, aprovecho que estamos aquí, es una interacción entre un electrón y un positrón en el detector Aleph de Leb, si no la veis bien lo miráis luego, y ahí se ven los jets salidos de esa interacción de electrón y positrón, que se parece mucho a las interacciones de la ECT. Bueno, pues analizando ese tipo de información, nosotros queremos contrastar las probabilidades observadas
con lo que nos dice el modelo estándar, porque queremos saber si nuestro prejuicio, nuestra teoría, es válida o no es válida. Y claro, no es tan sencillo como un número, porque es eficaz, como vamos a hacer un cálculo en función de diferentes variables, tú puedes medir simplemente un número, pero puedes medir su dependencia con ciertos ángulos, con los momentos de las partículas, puedes hacer la cosa tan rica como quieras, teniendo en cuenta que luego el experimento va a ser más difícil de llevar a cabo y más difícil de interpretar. Entonces uno normalmente hace las cosas de forma escalonada, pero yo no quería hablar de eso, solo quiero justificar cómo hacemos las cosas. Entonces, para hacer física, yo lo que quiero hacer es medir esta sección eficaz y compararla con el modelo estándar. Para eso necesito un estado inicial, conseguirlo de alguna forma, y una vez que tengo el estado final, medirlo y cuantificarlo de una forma lo más clara y limpia posible. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hacemos en física experimental. Por supuesto, la sección eficaz, cuando uno calcula, hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, como que los números cuánticos de las partículas se conservan al principio y al final, se conserva el momento, la energía, y eso es muy útil luego para entender cómo hacemos la física experimental con los detectores, ¿no? Por poner un ejemplo menos abstracto, imaginad que tenemos esta fotografía de cámara de burbujas. Como ya habéis visto en la cámara de niebla, pues ya estáis familiarizados sobre este tipo de cosas. Ahí se ve una cosa con fondo negro y unas listras blancas que son las trazas de las partículas. Aquí no son rayos cósmicos, sino que uno mete un haz de caones, interacciona un caón con un protón del gas que está ahí y produce una serie de partículas, unas nuevas y otras no. Entonces yo lo que puedo hacer con un programa de construcción, que en su momento también se hacía con ordenadores, aunque era un poco menos, digamos, era más complejo, pero no era tan complejo como en LHC, pues uno veis allí que vemos rayas que tendríais que ver asociadas al dibujo de la izquierda, que como es un poco difícil de ver, pues yo las he puesto en diferentes colores para facilitar vuestra vida. Entonces, uno ahí observa, por ejemplo, que tiene un caón que da lugar a una partícula que se desintegra en dos, pero hay una que está pintada a rayas porque no se ve y da lugar a cosas, aquí cosas que se ven y que no se ven. Entonces, bueno, ¿cómo interpretamos esta imagen? Porque en CMS tenemos el mismo problema. Entonces, bueno, pues yo simplemente recurro a la conservación de energía-momento, que parece una cosa tonta, pero es una de las herramientas más importantes que tenemos, y de ahí inferimos el momento de partículas, y cuando digo momento me refiero, bueno, también puede ser la energía, dependiendo de la partícula, su masa, su carga y una serie de propiedades de las partículas. Entonces, en este caso en concreto, está aquí señalado en rojo puntos, es que el láser no funciona muy bien, pero bueno, aquí está un lambda cero, una partícula, que viene de la desintegración de otra, aquí da igual que, y va a dar un protón y un pi menos. Entonces yo puedo poner estas dos ecuaciones que dice que el momento del lambda vectorialmente es la suma vectorial del momento de esas otras dos partículas. Claro, yo no he visto el lambda, y su energía es la suma de las energías. Yo no he visto el lambda, pero haciendo estas cuentas con la información que he medido, porque las trazas azules sí que están observadas en la cámara de burbujas, si os fijáis, si las quito, ¿las veis ahora? Aquí ahora veis mucho mejor las trazas con las quito. Sí. Vale. Pues yo puedo reconstruir cosas como el lambda cero, y esto me puede llevar a un descubrimiento. Esta fotografía es, si yo hago una especie de pasos sucesivos de construir partículas que yo no he visto, puedo llegar a cuantificar cuál es el momento de la energía de esa cosa que pone ahí, sigma menos abajo del todo, y esta fotografía es un solo suceso que supone el descubrimiento de una partícula, que es lo que hablábamos el otro día. A veces un solo suceso es un discovery. Este suceso es un premio, ¿vale? Y un premio, pues no sé si creo que fue un premio, pero no estoy seguro. ¿Era esto? Aquí. Bueno, entonces, no hace falta que veáis todos los detalles, ¿vale? Esto es para que yo me acuerde lo que quiero decir. Esto lo voy a dejar así porque aquí estamos. Entonces, en el HC la cosa se simplifica. El estado inicial son protones, y los protones, como son saquitos de gluones y de quarks, pues nos da una cierta riqueza de estados iniciales. Yo puedo colisionar quark-quark, quark-antiquark, gluón-gluón, gluón-quark y una serie de cosas. Eso da una física muy rica, pero complica las cosas. ¿Y el estado final qué es? Pues puede ser una gran variedad de cosas, que me permite hacer muchos análisis. Puede ser una vez quark-antiquark, puede ser un Z, un W, dos Zetas, dos W de un Z, o incluso bosones de Higgs. Quarks, top, una gran cantidad de cosas. Entonces yo, sabiendo que tengo protón-protón, aunque no sé muy bien lo que ha colisionado originalmente, si gluones o quarks, y una serie de estados finales que yo puedo clasificar de una forma más o menos inteligente, yo puedo medir secciones eficaces de diferentes procesos. Y esas medidas son las que yo voy a contrastar con las predicciones del modelo estándar. Como el modelo estándar tiene una serie de parámetros, unos ajustables y otros no, yo voy a medir con precisión esos parámetros con unas barras de error, y ese realmente es el resultado de mi experimento. A lo mejor puedo medir masas de partículas, puedo medir los acoplos, la diferente fuerza de las interacciones, y una serie de cosas que son muy interesantes para saber si el modelo estándar es correcto o no es correcto. Concretamente, yo puedo ver si cuando yo mido una serie de sucesos,
saber si el modelo estándar, la sección eficaz que yo mido es la del modelo estándar, que pone ME, o si es, a eso hay que añadirle algo nuevo para que coincida con los datos, por ejemplo, un bosón de Higgs. Y eso lo veremos mañana, pero ya lo voy introduciendo. Entonces, mi dilema es saber si la sección eficaz experimental, que es lo que pongo aquí abajo, equivale a la sección eficaz del modelo estándar o a la del modelo estándar más nueva física. Y esencialmente, toda la física y todos los papers que veis hacen esencialmente lo mismo. Lo que pasa es que a menudo uno no pone sección eficaz en los gráficos, pone número de sucesos, porque como pone aquí en medio, salto en la transparencia, veis ahí donde pone, a mitad que pone luminosidad y sección eficaz, el número de sucesos de un cierto canal es simplemente el producto de la sección eficaz multiplicado por la luminosidad. Si yo lo hubiera hecho bien y le hubiera dado la vuelta, la sección eficaz es el cociente del número de sucesos partido por la luminosidad, que si lo manipulo un poco, la luminosidad es algo parecido al número de sucesos que entran en la colisión, el número de pares de protones. O sea que de alguna forma la sección eficaz es un cociente, es una probabilidad, es cuando yo tiro un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 6? Pues un sexto, que es el número de casos que a mí me interesan dividido por todas las posibilidades. Todas las posibilidades que puedo tener es la luminosidad. Y lo que a mí me interesa es es una definición realmente probabilística. Aunque en realidad es mecánico cuántica, pero bueno, no voy a entrar ahí. Vale, pero ahora el problema, que es para lo que estamos aquí, es cómo medimos esas cosas. Hemos oído hablar mucho, les decía, de teoría, sabemos las familias, sabemos las masas de las partículas, las generaciones, si la parte débil, el Higgs y otras cosas más, y todo lo que no contempla el modelo estándar, como la energía oscura y todo eso. Y bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer las medidas? Bueno, también sabemos, porque nos han dado una charla muy buena de aceleradores, que nosotros estamos colisionando protones en unidad de energía, y sabemos que esa energía la podemos convertir en las partículas, pero yo no voy a hablar de eso. Lo que una vez que tenemos esas nuevas partículas, las tenemos que fotografiar de alguna forma. Y entonces, también buena parte de esto es para que entendáis que uno no fotografía realmente nada. Que a veces uno da charlas sobre estas cosas intentando explicar que no las fotografías, y entonces dicen, bueno, pero entonces en la foto, ¿qué es lo que ves? ¿No? Entonces hay que hacerlo un poquito mejor. Bueno, pues esto es digamos, el resumen de la charla. Tenemos los protones chocando en partículas nuevas y yo tengo un cacharro, que es el cilindro, donde poner algunos dispositivos que me permiten detectar partículas. ¿Vale? Entonces, estos detectores son dispositivos electrónicos, porque una partícula no se puede fotografar. Bueno, pero la cámara de burbuja dice fotos y vi el muón. Lo que estáis viendo es una estela de condensación con unas burbujas macroscópicas que ha dejado el muón, o sea, que se han concentrado en torno a la traza del muón porque ha ionizado el negro. ¿De acuerdo? Dices, eso no es ver. No, bueno, no, lo es y no lo es, porque dices, bueno, vosotros me estáis viendo a mí. Y dices, sí, te estamos viendo. En realidad es mentira. Mentira es muy duro. En realidad es erróneo. Lo que estáis viendo es la interacción de los fotones de las lámparas con mis orbitales atómicos, que tienen sus polarizaciones y la luz también, y eso está llegando a un dispositivo electrónico que tenéis en vuestra cabeza, que se llaman ojos, donde hay una interacción y produce interacción electromagnética, y hay una serie de cosas que producen unas corrientes eléctricas que llegan a un ordenador central que está por aquí atrás, y eso reordena la información y crea una especie de imagen, crea un dibujo de píxeles, de colores, y como ya no sois bebés, sino que tenéis una cierta edad, decís, eso debe tener que ver con ese tío que habla ahí. Pero a mí en realidad no me estáis viendo. Pues nosotros hacemos lo mismo, en realidad, con los detectores. En realidad, tú nunca ves nada realmente. Tienes en cuenta que estás aprovechando las formas de interaccionar de las partículas para obtener información de ellas. Pero a mí no me estáis viendo, ni me vais a ver nunca. Y cuando decimos ver, siempre lo decimos en sentido figurado. Pues claro, imagínate, no, pero bueno, la gente aquí existe. Pero a ver, pasa la partícula y tú le haces una foto. ¿Qué ves? Bueno, ¿qué es hacer una foto? Por aquí pasa un muón a la velocidad, puede ir despacio, pero bueno, puede ir a la velocidad de la luz. Entonces por aquí pasa un muón. Entonces para fotografiarlo tengo que hacer por lo que pasa cuando me veis a mí, que le llegue la luz de los focos. Entonces llega el fotón, mira aquí el muón, llega el fotón sale rebotado, el muón también, ya para empezar me he cargado su momento, su energía, y ya no sé en qué momento tiene ni qué va a hacer. Y además este fotón puede salir hacia donde salga. Tendría que tener mucha suerte para que fuera justo a mi dispositivo. Y claro, ¿tú cómo haces que un fotón interaccione con un muón de forma individual cuando tú quieres que tú quieres? Eso es simplemente imposible. Si para hacer colisionar dos pares tengo que montar el SC, ¿qué tendría que montar para hacer colisionar un fotón con un muón? Eso para que tengáis claro que no se fotografían cosas porque no se pueden. Entonces es cuando lo que os comentaba algunos ayer, en este tipo de cosas uno tiene que tener claro cuando está hablando de cosas macroscópicas y de cosas que son de grandes cantidades de cosas, número de Avogadro, o
cantidades muy pequeñas de partículas, hay que pensar ya a nivel de partículas elementales. Pues lo que hacemos, todo esto es para decir que nosotros en realidad ver no vemos nada, ¿de acuerdo? Pero en realidad vemos lo mismo que veis vosotros cuando miráis o cuando oís, el oído es exactamente lo mismo. Bueno, pues yo registro la información de una forma indirecta, por un proceso similar a lo que hace el ojo humano, y a partir de ahí, yo con los algoritmos, como que en mi cerebro, obtengo propiedades de las partículas, que me ayuda a identificar un proceso determinado y hacer un movimiento. Bueno, ¿y qué tan difícil es esto? Yo, por supuesto, cuando quiero hacer una medida de física y tener información, una de las cosas que quiero hacer es identificar el estado final. Por supuesto, el inicial, pero eso bueno, veremos que es complicado a veces. Y eso requiere identificar las partículas y que no me equivoque. Y los retos son cosas que idealmente yo también tengo. También me gustaría medir todas las propiedades de las partículas con una precisión a ser posible infinita, para que yo pudiera hacer las cosas sin tener que hacer demasiado trabajo, y además de todas las partículas. Y así, con toda esta información, yo podría determinar de forma unívoca cuál es el proceso I yendo a F y medir sus significados, y yo estaría contentísimo porque podría determinar una precisión infinita en modelo estándar 6 Pero esto es la teoría, y la vida real, y aquí viene ya el cambio entre la física teórica y la experimental, es que cuando yo quiero identificar todas las partículas en confusión, en mi dispositivo de observación, mis ojos, pues no ven todos los fotones, y a veces tengo reflejos y cosas, y entonces puedo tener o bien señales perdidas o espurias, cosas que estropean mi capacidad de identificar las partículas. Por otro lado, cuando yo observo algo, tengo una precisión limitada. Imaginad, ya hablaremos de la resolución del detector, pero estaréis de acuerdo en que no es lo mismo sacar una fotografía con el móvil a 640 por 480 píxeles, que todo el mundo dice, vaya puta de foto, o hacerla en el modo de 12 megapíxeles, que tiene una definición. Si tú amplías la foto, enseguida ves la diferencia entre la cutre y la no cutre. Pero claro, tener la no cutre requiere un detector carísimo y difícil de construir. Entonces uno tiene lo que tiene. Esa precisión limitada a veces pues nos dificulta discernir unas partículas de otras o los procesos y el mismo proceso de medida. Yo no puedo saber la energía de las partículas con una precisión infinitamente alta. Y hay un problema adicional, que muchas partículas ni siquiera se detectan. Y cuando digo que no se detectan, por supuesto depende del experimento. Yo siempre digo que los neutrinos no se detectan. Entonces está el contraejemplo de que ya, pero en los superplanetantes se detectan. Bueno, sí, claro, porque es un experimento específico. Pero si nos seguimos al HC y para no liarnos, vamos a meternos en el modo, así, por la letra del burro, en el modo del HC, para simplificar, pues los neutrinos a todos los efectos prácticos no se detectan. Pero si lo detectáramos, le vamos a saber que algo es interesante, es otra cosa, un neutrino no así. Y además, todo se complica porque los procesos de I va a F, por ejemplo, gluón va a un Z, tiene muchísimos parangones. Hay muchísimos procesos que tienen los mismos canales de producción y de desintegración. Y distinguirnos de otros es harto difícil. De hecho, desde el punto de vista de la mecánica cuántica no tiene sentido discernirnos de otros, porque si el estado inicial y el final son el mismo, como en realidad las partículas son osciladores, ¿no? Es una mecánica ondulatoria, no son bolitas, los procesos interfieren a nivel cuántico. Entonces yo no puedo decir que tengo o bien el canal IF mediado por un Z o sin un Z, esas cosas no tienen sentido, pero eso lo podemos discutir luego porque es un poco. Lo que quiero decir es que a veces es muy complicado, es complicado decir que un proceso es realmente el que yo quiero estudiar. Entonces uno tiene primero una cierta eficiencia para decir que eso es lo que es, y además tiene contaminación, porque a veces me equivoco. A veces me equivoco en el sentido de que pierdo sucesos buenos, y a veces me equivoco en el sentido de que cojo como buenos sucesos que no son buenos. Hay ejemplos, pero yo creo que está un punto que no lo voy a poner, pero queda claro luego lo digo. Entonces, claro, la sección eficaz está afectada de este tipo de cosas, eficiencias, ruido y una serie de cosas. Bueno, esto lo contaré muy rápido porque especialmente nuestras experiencias son de otro contexto. Conseguir el estado inicial es bastante complejo porque digamos, en su momento se utilizaban rayos cósmicos o aceleradores de poquita energía y demás, pero en la época en la que estamos, pues estamos en la era del HC y necesitamos aceleradores de altísima luminosidad y altísima energía para poder obtener los procesos que queremos estudiar, y además en gran cantidad, porque hoy día esto no es como los reglamentos, con un suceso en general no puedo hacer gran cosa, necesito, a veces con cientos me vale, con decenas, pero en general puedo necesitar miles, cientos de miles o millones de eventos. Pero los aceleradores no voy a hablar de ellos porque nos han hablado ya, nos proporcionan un estado inicial y es importante que esté bien definido, que sepamos las partículas, quizá no,
No hay, más o menos es muy fácil, pero aquí, bueno, jugar sus roles y además saber muy bien cuál es su energía en su momento, para luego poder decir, ah, vale, pues ya aplico conservación de energía en momento, porque si no, estoy perdido. Y por eso buscamos aceleradores de alta energía y alta luminosidad, ¿de acuerdo? Los detectores, claro, si yo quiero cumplir con los requisitos de la página anterior, ¿cómo tienen que ser los detectores? Pues si no quiero perder partículas, tienen que rodear el punto de interacción completamente, no tener agujeros, tienen que ser herméticos. Y claro, para medir con precisión el momento de las partículas, estoy viendo trazos y cosas, en general tienen que ser grandes. Esto contrasta con otro tipo de física que los detectores cuanto más pequeños sean mejor. Lo que yo digo aquí es específico del LHC. Hay detectores que quieren medir, bueno, puedo poner así ejemplos muy exóticos, pero quieren medir, por ejemplo, la masa de los neutrinos y son detectores casi microscópicos. Pero en el caso de la física de partículas, como trabajamos con partículas de muy alta energía en el momento, los detectores tienen que ser grandes. Entonces, claro, construir luego la segmentación, no vale que tenga ahí un tosco de plomo y decir, la pisa para algo, no. Yo tengo que medir, para tener la solución, tengo que tener detectores muy segmentaditos, con muchos píxeles. Entonces, una cosa muy grande, hermética y con muchos píxeles, en general, es un cacharro bastante caro y difícil de manejar. Sobre todo si además uno tiene en cuenta que tiene que ser extremadamente rápido. Porque si yo quiero analizar cientos de miles de billones de sucesos para ver cosas muy exóticas, una de dos, o lo hago rápido, o me tiro toda la vida del universo haciendo operaciones y no llegando a una conclusión. Entonces, estos son los requisitos fundamentales de los experimentos del LHC, que los detectores sean grandes y segmentados y con muchos píxeles, herméticos y además ultra rápidos. Os recuerdo que el LHC produce colisiones, ha producido colisiones a una velocidad de 20 millones por segundo. No de colisiones, sino de cruces. Colisiones son muchas más. Entonces, pues, esto es fácil de comprender que es un reto de muchos tipos. Por supuesto científico, para entender la física y saber cuáles son los requisitos, es un reto tecnológico para construir estas máquinas y es un reto más que humano, diría, social, porque esto hay que hacerlo con mucha gente, requiere dinero de muchos países, colaborar institutos de diferentes sitios y no es fácil. Los países apenas se ponen de acuerdo para saber cuándo pasan las condiciones de gas, pero curiosamente los otros países se ponen de acuerdo para construir este tipo de cosas. Y entonces ahora vamos a ir propiamente a hablar de los detectores que esencialmente la introducción, un poco justificación. Bueno, ya os he dicho que nosotros en realidad no hemos dado ni con detectores de partículas, ni con nuestros ojos, ni oímos con los oídos, todos son, de alguna forma, son efectos de cosas que ocurren a nivel cuántico y de partículas elementales, incluso un mero hecho de oír es un fenómeno cuántico. Y ahí es cuando tenemos que trasladarnos, vamos a hablar de cosas muy grandes, macroscópicas que podemos tocar, pero una vez estamos tratando de partículas individuales. Entonces tenemos ahora que estar jugando en la cuerda floja entre la microfísica, las partículas individuales, y luego los objetos macroscópicos con grandes cantidades de partículas, átomos. En cualquier caso, la parte común de todo esto es que todo está hecho de partículas elementales. Entonces yo, si quiero entender cómo registrar las señales de las partículas, tengo que entender la física de partículas, que además es lo que quiero medir. Entonces la pescadilla que se mueve el cuerpo. Yo parto de la física de partículas conocida, la utilizo para saber cómo construir mis detectores y detectar las señales, y con esos detectores voy a poder poner a prueba esa física de partículas. Y parece que es un bucle y uno lo sabe de ahí, pero en realidad es curioso que uno avanza en este tipo de situaciones. Entonces, las partículas elementales, ¿cómo interaccionan con la materia? Es muy fácil. Interaccionan con todo lo que se está contando estos días. Tenemos tres interacciones fundamentales, luego os diré por qué es importante la gravedad, y tengo que explotar esas interacciones fundamentales para saber qué tipo de detectores yo puedo construir. Entonces, por poner los ejemplos más clamorosos que luego me llevan a construir detectores, por lo fundamental es que en los cuatro casos, las partículas cargadas relativistas pierden energía cuando colisionan en sentido amplio, lo que dice que se choque, no tiene por qué ser inelástico, cuando colisionan con electrones atómicos. El calorímetro, cualquier cosa, tiene su material, tiene sus átomos. Cuando una partícula cargada relativista pasa por ahí, tiene un campo eléctrico, y como es relativista, son campos eléctricos y magnéticos ahí un poco todo junto, y entonces esa interacción electromagnética produce excitación e ionización. A veces excitación, pero si luego la energía, digamos, de la colisión es muy alta, pues llegamos a ionizar los átomos. Y aquí, pues, bueno, hay un ejemplo de un muón atravesando un detector que pasa por una cámara de gas
y produce ionización, y esa ionización son electrones libres que de alguna forma poder conducir a un sistema electrónico. Algo parecido a lo que pasa en la retina del ojo, que cuando la luz incide, bueno, a mí no he dado pero la identificación, pero es un nombre, tú excitas un detector y eso produce unas descargas eléctricas que se pueden excitar. Luego, los electrones y los positrones son particularmente importantes porque además son partículas muy ligeras y se producen en grandes cantidades en casi cualquier proceso macroscópico con partículas. Producen luz de alta energía, radiotamma, fotones, debido a las interacciones con los campos eléctricos de los átomos, ¿no? Entonces, cuando un electrón, un positrón pasan cerca, es algo parecido a lo de antes, producen pequeñas aceleraciones y la partícula cargada acelerada en un campo va a emitir fotones de alta energía. Porque los campos eléctricos en los intranucleares son muy débiles, son las fuerzas de Van der Waals, pero cuando uno realmente tiene interacción en los campos, en la vecindad de un núcleo, los campos eléctricos son realmente grandes. Y eso se explota los electrones. Pero estos son los electrones, es muy fácil, pero a menudo en las colisiones producimos partículas hechas de quarks, los famosos hadrones. Los hadrones, pues los efectos de excitación y ionización quizás son menos relevantes, pero una cosa que le pasa a los hadrones es que tienen una cierta querencia por interaccionar con los núcleos atómicos, porque también experimentan la interacción de ese fuerte. Y aunque es difícil pegarle a un núcleo, como los materiales son densos, si un pión entra en un trozo de metal, es cuestión de tiempo que se pegue un porrazo contra un núcleo y entonces ahí se produce un maremoto de partículas con quarks. En función de la energía, pues puedo tener una gran cantidad de partículas secundarias. Del mismo modo que en esa fotografía hay un jet de partículas, porque de un quark, eso es una cuestión de más y menos yendo a un cubano, quark antiquark. Y entonces, como los quarks están confinados y no se pueden separar de la energía del campo fuerte, simplemente se producen muchos pares de quark antiquark o ternas de 3 quarks, se producen mesones y gaviones y sale toda una ducha de partículas, ¿de acuerdo? Eso pasa a nivel de la interacción fundamental de más y en menos, pero también pasa a una escala de energía más baja cuando un pión le pega un porrazo a un núcleo de un ladrillo. Y claro, siempre que se producen partículas nuevas, eso me va a permitir utilizar estas cosas para medir las partículas. Ahora vamos a ver los ejemplos. Y otra cosa importante es que los fotones, vengan de donde vengan, incluso aunque vengan de la propia emisión de los electrones y los positrones, pues pueden ser absorbidos produciendo pares de electrón-positrón. Eso es un proceso, digamos, no requiere nada especial. Un fotón por sí mismo no se desintegra yendo más o menos porque violaría la conservación de la energía, pero cuando un fotón pasa cerca de un núcleo atómico, donde hay campos eléctricos fuertes, pues ahí aparece otro fotoncillo y pueden dar lugar a pares. Bueno, pues esta transparencia, un poco densa y tan aburrida, en realidad condensa toda la física de efectores que uno explota para hacer cacharrines como CMS o como antes. Entonces, por poner un ejemplo, soy un poquito más gráfico, vemos ahí cómo explotar estos fenómenos para diseñar un cacharro capaz de detectar un fotón, por ejemplo, también podría ser un electrón, y medir la energía. ¿Yo cómo mido la energía? Pues tengo un medio denso, que cuando llega un fotón, tiene una probabilidad bastante alta de interaccionar con estos campos eléctricos